Santo, Espíritu de Dios, tu presencia está aquí, tu presencia está llenando, tu presencia está inundando este lugar, Señor. Por eso oramos, Dios mío, en este momento desde el cielo, atamos al hombre fuerte de este pueblo, Señor. Atamos todo espíritu de las tinieblas que sea contrario a tu presencia en esta noche, porque en esta noche tú vas a orar con poder. Tu Espíritu Santo me has hablado y me has dicho que vas a orar con poder en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, porque ya no es tiempo de perder, ya no tenemos que perder más tiempo, dice el Espíritu Santo. Es tiempo de que nos pongamos en la brecha, es tiempo que la iglesia se pare firme, es tiempo que la iglesia se llene con la unción y la gracia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, tú estás aquí. Comienza a decirle: Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no quiero irme vacío de este lugar, yo quiero irme lleno de este lugar, quiero irme lleno de tu presencia. No quiero venir como vine, Señor, no quiero irme amargado, triste, preocupado, cabizbajo. Quiero salir de este lugar rebosando en el Espíritu de tu presencia, en la gracia, Dios mío, de tu unción, Señor. Quiero salir lleno de este lugar, Dios mío. Santo eres Jesús, te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Amén. Abra su Biblia en esta noche. El Espíritu Santo va a orar maravillas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, su presencia está en este lugar. Amén. Su presencia se está moviendo aquí. Oh, gloria a Dios. Amén. Esto es tremendo, hermano. No sé cómo voy a hacer para predicar esta palabra. Solamente le digo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma mi vida en esta noche. Espíritu Santo, toma el dominio y control de mi mente, de mis emociones, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, de todo mi ser. Porque quiero, Dios mío, que me ayudes a recordar toda la revelación que tú me has dado a través de tu palabra, Señor. Quiero que seas tú en mí, Señor. Por eso no quiero que salgan palabras de hombre de mi vida, sino quiero que tu Espíritu Santo esté fluyendo a través de mi vida, Dios mío, porque soy un instrumento, soy una herramienta, soy un canal, Dios mío, para que tu Espíritu fluya en mi vida ahora, Dios mío. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo. Comienza, Dios mío, a traer revelación a tu pueblo, Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Gloria a Dios. Esto es tremendo, hermanos, tremendo. Santo eres Jesús, su presencia está aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Si alguien me puede traer agua, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Oh, gloria a Dios. Hay una presencia gloriosa en este lugar. Hay una presencia gloriosa aquí en este lugar, hermano. Créalo. Amén. Créalo. Sí, Señor. Es tremendo lo que el Espíritu Santo me ha revelado, hermanos. Es tremendo. Créalo, comienza a creer. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Nadie puede acercarse a Dios y no creer en Él. Por eso es tiempo de comenzar a creer en Dios. Uno de los espíritus que más utiliza el diablo en este tiempo es el espíritu de incredulidad. Amén. El espíritu de incredulidad. Pero Dios nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha enseñado a través de su palabra que a través de la oración nuestra fe comienza a crecer. Comenzamos a recibir revelación. Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, viene revelación por parte del Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén. En el principio. Eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Versículo 1, del primer capítulo, del primer verso de la Biblia. Ahí está toda la revelación. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En el principio, diga en el principio, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga desordenada y vacía. desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y diga, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se movía. se movía. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. El Espíritu Santo me habló ayer y me decía, yo entré a la iglesia y estaba desordenada y vacía. Obviamente porque habíamos tenido reunión y las sillas habían quedado desordenadas y estaba vacía porque no había nadie. No era día de culto. Entonces el Espíritu Santo comenzó a revelar nuestra palabra. Cuando yo veo la iglesia desordenada y vacía, el Espíritu Santo automáticamente pone esta palabra en mi corazón y me dijo, desordenada y vacía. ¿Qué estás viendo? Desordenada y vacía. Y me dijo el Espíritu Santo, en el principio. Y yo decía, Señor, ¿qué significa en el principio? ¿Qué quiere decir en el principio? Me dijo, en el principio. Y me dijo, desordenada y vacía. Entonces ahí comenzó el Espíritu Santo a hablarme y comenzó a decirme, en estos tiempos finales, hay muchas iglesias que están desordenadas y vacías. Y entonces el Señor me decía, yo no creé los cielos y la tierra para que estén desordenados y vacíos, pero tampoco creé la iglesia para que esté desordenada y esté vacía. Amén. Y me decía el Espíritu Santo, en este tiempo hay iglesias que están llenas, pero que están vacías. Hay iglesias que están llenas de personas, llenas de miembros, pero me decía, están desordenados y están vacíos. Nadie dice amén. Amén. Es durísima esta palabra, hasta para mí, porque primero es para mí. Y el Espíritu Santo comenzó a decirme, muchos siervos, muchos ministros hoy están predicando sobre la prosperidad y tienen sus iglesias llenas porque le están endulzando los oídos a la gente. Yo sé que muchos me van a criticar por esto. Yo sé que muchos me van a odiar por esto. Pero el Espíritu Santo me decía, yo no te he puesto en este lugar para que prediques sobre prosperidad. Yo te he puesto en este lugar para que prediques sobre el pecado y sobre el arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Porque muchas iglesias están desordenadas y vacías. Porque muchas iglesias en este tiempo están siendo endulzados sus oídos a través de profecías falsas donde le profetizan prosperidad y le dicen, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un auto, Dios te va a prosperar, y las iglesias se comienzan a llenar. Pero Dios me decía, esas iglesias están desordenadas y vacías porque no están viviendo en el orden de Dios. Amén. Están viviendo en el desorden de la inmoralidad, en el desorden del pecado, porque las cosas de Dios son ordenadas. Amén. Todo lo que creó Dios es ordenado. Amén. Todo lo que creó Dios está conforme a su voluntad, conforme al orden divino y conforme a los principios del cielo. Por eso Él me decía en el principio, y me decía cómo era la iglesia en el principio, cómo eran los cristianos en el principio. Y dice que en el principio la iglesia primitiva se juntaban a orar, se juntaban a comer, se juntaban a compartir el pan. Amén. El otro día compartíamos un asado y hoy nos encontramos con el hermano Miguel ahí en el supermercado. Y me decía, ¿y cuándo nos vamos a juntar a comer el pollo al disco? Y Dios ya me lo había revelado.
me había dicho que la iglesia tiene que volver al principio. Amén. La iglesia tiene que volver al tiempo de los hechos, donde no se predicaba sobre prosperidad. No encontramos ningún versículo en el libro de los hechos que diga Dios te va a dar un camello nuevo, sino que se predicaba sobre el arrepentimiento, se predicaba sobre la llenura y la unción del Espíritu Santo, y los enfermos eran sanados y los endemoniados eran libres y los paralíticos se levantaban, porque se predicaba el arrepentimiento. Nadie puede ser sanado y salvado si primero no se arrepiente de sus pecados. Amén. Por eso que hoy en día, me decía el Espíritu Santo, muchos ministros que yo los llamé, que yo los levanté, están predicando lo que no tienen que predicar. Están endulzándole el oído a la gente para que la gente venga corriendo a las iglesias y traiga sus ofrendas y traiga sus diezmos para que ellos se enriquezcan. Vuelvo a repetir, muchos me van a odiar por esto, pero el Espíritu Santo me decía, esto lo tenés que hablar todas las veces que sea posible. Amén. Y yo te voy a llevar a lugares para que hables esto. Te van a odiar, pero este es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que habla del arrepentimiento. Amén. Este es el Evangelio que Dios nos ha mandado a predicar, y digo, ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es un Evangelio de prosperidad, es un Evangelio de arrepentimiento. Y me decía, desordenada y vacía. Las iglesias están llenas, pero están desordenadas y vacías. Es un desorden total. Vienen a la iglesia el domingo y piensan que con eso ya sos redimido, y te vas a tu casa y seguís haciendo lo mismo que hacías antes. ¿Cuántos cristianos, me decía, cuántos miembros de iglesia que vienen a la iglesia y se van y siguen haciendo lo mismo? Y el Espíritu Santo me decía, tiene que haber un orden, la iglesia se tiene que mover en los órdenes de Dios y en los principios de Dios. Por eso Dios me decía, el principio. Y me decía de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Dijimos que se juntaban a comer y que el Espíritu Santo estaba ahí en medio de ellos. El Espíritu Santo les hablaba. ¿No me creen? Amén. A ver si pueden buscar Hechos 8:29. El Espíritu Santo hablaba con ellos. Ellos pasaban tiempo con el Espíritu de Dios. Era una iglesia que estaba ordenada y una iglesia que estaba llena. En el Pentecostés dice la Biblia que estaban orando y descendió el fuego del Espíritu Santo. Dice que sopló como un viento recio y lenguas de fuego fueron repartidas sobre los que estaban ahí. ¿Sabe por qué? Porque estaban unánimes orando. Amén. La hermana Eunice hablaba de la unidad. Y cuando una iglesia se une, hermanos, cuando una iglesia se une en la oración, Dios va a comenzar a obrar en medio de ese pueblo, en medio de esa iglesia. Dice que la iglesia primitiva, por eso Dios me decía el principio, la iglesia primitiva, ¿cómo era? La iglesia primitiva se juntaban a orar, no solamente se juntaban a comer, se juntaban a orar. Y dice ahí en Hechos 4:32, si no me equivoco, dice que cuando el lugar, después de que hubieron orado, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, donde estaban unidos, donde estaban unánimes, dice que tembló ese lugar. Amén. Y el Espíritu Santo me decía, son los tiempos donde la iglesia tiene que temblar bajo el poder de Dios. No puede haber una iglesia que esté inmóvil, que esté estática. Tiene que ser una iglesia que esté temblando bajo la unción del Espíritu de Dios. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere en este tiempo. No quiere una iglesia desordenada y vacía. Dice, yo no creé, me decía el Espíritu Santo, una iglesia para que sea desordenada y para que esté vacía. Una iglesia que se mueva en el desorden, en el descontrol. Yo creé una iglesia para que sea una iglesia ordenada, que se mueva bajo los órdenes y los estatutos que rigen la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que si me pongo a predicar de prosperidad y le empiezo
endulzar los oídos, esta iglesia se va a llenar. Como muchas iglesias están llenas, porque se les está endulzando los oídos. No se les predica del pecado, no se les predica del arrepentimiento, se les predica de lo liviano. Pero el evangelio no se puede suavizar, el pecado no se puede suavizar. Cuando es pecado, es pecado. Amén. Hechos 8, 29. ¿Qué dice? A ver, léamelo usted. Y el Espíritu dijo, Con más fuerza. el Espíritu dijo a Felipe, acércate. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? El Espíritu. ¿Quién le hablaba a Felipe? El Espíritu. El Espíritu. Era tal la vida de oración que llevaba la iglesia primitiva. Era tal la comunión que tenían con el Espíritu Santo, porque ellos habían entendido bien que cuando Jesús se fue, dijo: yo me voy, pero les envío el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a hacer recordar todo lo que yo les he dicho. Nadie dijo amén. Amén. Y dice que era tal la comunión que tenía que el Espíritu hablaba con ellos, y el Espíritu le decía a Felipe: juntate a ese carro. Y Felipe salía obedeciendo a la voz del Espíritu, porque él sabía que ahí estaba la bendición. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia, dice Deuteronomio 28, se desata la bendición sobre un hijo, una hija de Dios. Vos querés tener bendición, yo quiero tener bendición, entonces me tengo que mover en obediencia. Cuando el Espíritu de Dios me hable, yo tengo que obedecer y salir corriendo, porque el Espíritu Santo me está guiando a la bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu de Dios siempre me va a guiar a la bendición. Amén. Siempre me va a hacer ver lo que otros no ven. El Espíritu Santo me guía a la bendición. Y seguía diciéndome el Espíritu Santo: las iglesias están desordenadas y vacías. Y me decía: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sabemos que las tinieblas es contrario a qué? A la luz. Es contrario a la luz. Y si Jesús es la luz, ¿quién es la tiniebla? El diablo. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. Amén. Así dijo Jesús: yo soy la luz de este mundo. Entonces, ¿quiénes son las tinieblas? El diablo, el enemigo, Satanás y todos sus demonios son las tinieblas. Pero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sabe qué significa eso? El Espíritu me decía: el abismo, las tinieblas dijimos que es el diablo, que son todos los demonios, es toda la maldad, todo el pecado. Cuando dice la palabra de Dios estaba, quiere decir que está establecido sobre el abismo. Está establecido sobre las iglesias que están desordenadas y vacías. El diablo se ha establecido en las iglesias que están desordenadas y vacías. Porque una iglesia que está ordenada y llena de la unción del Espíritu Santo, el diablo no puede estar en ese lugar. Y me canta aquí a la vasalla. Pero cuando hay una iglesia desordenada y vacía, ahí el diablo se sienta en el trono. Ahí se sienta en medio de esa iglesia. Y desde ahí dirige toda la iglesia. Pero yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Amén. Y me canta aquí a la vasalla. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La faz significa la superficie del abismo. ¿Sabe cuál es el abismo? El abismo es lo que separa al hombre de Dios. Hay un abismo que separa al hombre de Dios. ¿Sabe cómo se llama ese abismo? Se llama pecado. Amén. Es dura esta palabra. Muchos me van a odiar por esto. El diablo me está odiando por esto. Se llama pecado. Nadie dijo amén. Amén. Es por eso que es más bonito que yo te esté predicando ahora de prosperidad. Yo sé que todos aquí estarían saltando si yo le estuviera predicando de prosperidad. Y me canta aquí a Yo sé que todos estarían danzando si yo ahora te estuviera predicando de prosperidad.
que Dios te va a prosperar, que Dios te va a llenar los bolsillos de plata. Gloria a tu nombre. Pero Dios no me llamó para eso. Me decía el Espíritu Santo, yo no te puse acá para hablar de prosperidad. Yo te puse acá para hablar de arrepentimiento. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es lo que separa al hombre de Dios. Cuando el hombre está en pecado, hay un abismo entre ese hombre, entre esa mujer y Dios. Hay un abismo que nos separa de Dios. Y en medio de ese abismo está sentado Satanás. Está sentado en medio de ese abismo. Pero gloria a Dios, porque dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu de Dios se estaba moviendo. El diablo se establece, pero el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe qué significa las aguas? Me decía el Espíritu Santo. Me hablaba y decía, las aguas representan el arrepentimiento, representan el bautismo de arrepentimiento. Cuando un cristiano se sumerge en las aguas, se sumerge para arrepentirse de sus pecados, de sus transgresiones, de sus maldades. Y me canta aquí a la Masaya. Se movía sobre el arrepentimiento. Cuando un pueblo se arrepiente, cuando un hombre y una mujer se arrepiente, el Espíritu de Dios comienza a moverse. Amén. Y me canta aquí. Gloria. El Espíritu de Dios comienza a moverse. Amén. Y me aquí a la Masaya. No sé si voy a poder seguir predicando. Rama canta aquí. El Espíritu de Dios comienza a moverse cuando un hijo, una hija de Dios se arrepiente de sus pecados y dobla su rodilla y le dice, Dios mío, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Sí, Señor. Porque he malgastado mi vida en cosas que no tenía que malgastar. Rama canta aquí. Aleluya. Pero dice que el Padre Gloria. lo abrazó y le dijo, hijo mío, hizo una fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un hijo, una hija de Dios se arrepiente. Amén. Hizo una fiesta y dijo, póngale vestido nuevo, póngale un anillo nuevo, póngale calzado nuevo, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ahora ha revivido. Amén. Cuando un hijo, una hija de Dios se arrepiente, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Se mueve sobre la faz de ese arrepentimiento. Si crees que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, comienza a arrepentirte. Amén. Porque todos los días tenemos algo para arrepentirnos. Amén. Sí, Señor. O usted es santo, usted nunca peca. ¿Sabe qué dijo Jesús? Le trajeron una mujer adúltera. Y le dijeron, maestro, encontramos a esta mujer haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Sabe qué dijo Jesús? Empezó a escribir. No sé si estaba escribiéndole, enumerándole los pecados que ellos tenían. La Biblia no lo dice. Después se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno comenzaron a irse. Nadie se animó a tirar la piedra. Pero acá hay algo tremendo. Présteme atención, no se me distraiga. El diablo quiere poner espíritu de distracción, no se me distraiga. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús era el único que podía agarrar una piedra y tirársela. Porque él sí estaba libre de pecado. Amén. Él sí estaba libre de pecado. Pero ¿sabe qué le dijo mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Y esa mujer se fue. Y nunca más pecó, porque la Biblia no lo registra. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama? Arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento.
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu de Dios se movía en el arrepentimiento. Cuando hay un hijo y una hija de Dios que se arrepiente, ahí el Espíritu de Dios comienza a moverse. Amén. Y siguió diciéndome el Espíritu de Dios, mire, todo esto me lo dio el Espíritu Santo ayer. Me seguía diciendo, hay iglesias que están desordenadas y vacías, ya lo dijimos. No solamente evangélicas, hermano. Digamos católicas, digamos testigos de Jehová, digamos la religión que a usted se le ocurre. Iglesias llenas, pero están desordenadas y vacías. Porque siguen haciendo lo que hacían antes. Salen de la puerta de la iglesia para allá y siguen viviendo como vivían antes. Siguen viviendo una vida de pecado. El que robaba sigue robando, el que tomaba sigue tomando, el que fumaba sigue fumando, el que adulteraba sigue adulterando, el que fornicaba sigue fornicando. Siguen viviendo una vida desordenada y vacía dentro y fuera de las iglesias. Y el Espíritu Santo me decía, yo no creé la iglesia para que esté desordenada y vacía. Yo no creé la iglesia para que el diablo esté sentado en medio de esa iglesia, dirigiendo esa iglesia. Yo creé la iglesia para que sea una iglesia ordenada y que esté llena del poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos de la unción del Espíritu Santo en esta noche? Amén. Sí, Señor. Y aquí le reveló algo más al Señor. En el libro de los Salmos 23:5, apenas lo encuentro, lo pone ahí. Libro de los Salmos 23:5. El Espíritu de Dios me revelaba esto y me decía, si una iglesia no está desordenada y vacía, tiene que estar ordenada y llena. Ordenada y llena. Y yo comencé a decirle, Señor, yo quiero que la iglesia esté ordenada y esté llena bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren esa iglesia? Amén. Hay iglesias que se van a quedar completas, hermano. Con pastores y todos se van a quedar porque le han endulzado los oídos. Y, la culpa es del pastor. Él me predicó. No, dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Ni el padre pagará por el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. La salvación es individual. El alma que pecare, esa morirá. No le eché la culpa al pastor, no le eché la culpa al que tenés enfrente, al que tenés al costado, solamente echarte la culpa a vos. Y decir, yo he pecado, así como dijo el hijo pródigo, Señor, yo pequé, Señor, contra el cielo y contra ti. Me arrepiento. Amén. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué dice? Mi copa está rebosando. ¿Qué dice? Mi copa está rebosando. Entonces el Espíritu Santo me decía, yo en este tiempo quiero iglesias que estén ordenadas, Amén. que se estén moviendo en los órdenes míos, en mis principios, en los órdenes de mi palabra, en los principios de mi palabra. Por eso me llevaba al principio. Pero también quiero una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Pero ahí puso este versículo y me decía, no solo quiero que esté llena, sino que esté rebosando. Mi copa tiene que estar rebosando. Y ahí me traía a Jesús, cuando Jesús fue bautizado ahí en el Jordán. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con forma de paloma. Y Dios habló de los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y ahí comienza una nueva etapa en la vida de Jesús. Hasta ese entonces Jesús era un hombre normal, como usted y como yo. Pero a partir de ahí comienza a vivir una vida nueva, una vida diferente. Aunque era el Hijo de Dios, pero necesitaba el Espíritu Santo en su vida. Y me decía el Espíritu Santo, mi Hijo, Jesús estaba rebosando. ¿Y sabe por qué? Porque cuando él iba caminando, había un endemoniado. Y el endemoniado comenzaba a sacudir a ese hombre. Porque el Jesús de Nazaret estaba rebosando en la unción del Espíritu de Dios. Amén. Y canta aquí de la Sara, estaba rebosando, iba caminando y vino una mujer de atrás y tocó el manto de Jesús y dice que desde esa misma hora fue libre de su azote. Amén. ¿Sabe cuántas personas están siendo azotadas por el diablo? Amén. Eso me decía el Espíritu Santo. Muchas personas que están a tu
volcándose. Si yo agarro esta copa que tiene esta cantidad de agua y comienzo a echarle más, ¿qué va a pasar? Se va a volcar. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a rebosar, a rebalsar, como le decimos nosotros. Y se va a comenzar a volcar, y se va a comenzar a volcar. Y mientras más le echo, va a seguir estallando llena. Y más se va a volcar, y más se va a volcar, y más se va a volcar. Y el Espíritu Santo me decía, cuando mi pueblo se pone a orar, yo comienzo a llenarlo. Pero mientras más ora, comienzan a rebosar, comienzan a ser ungidos con el Espíritu Santo, con el aceite de la unción. Y mientras más ora, más rebosan, más rebosan. Por eso que Jesús pasaba horas orando delante de Dios y le decía, Padre, aquí estoy, dame la unción, quiero salir a predicar, a sanar a los abatidos de corazón, porque dice Isaías, y el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado, el Espíritu de Jehová está sobre ti y te ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación, a liberar a los cautivos, a los que están quebrantados de corazón, a sanarlos. Y eso es lo que hacía Jesús. El Espíritu de Dios estaba sobre él y él estaba rebosando. Pero el Espíritu Santo me decía, no es el único. Después de eso vino Pedro. Y Pedro caminaba. Dice la Biblia que caminaba. Iba caminando. Y cuando él iba caminando, iban sacando a los enfermos y los iban poniendo para que, aunque sea la sombra de Pedro, tocara a esos enfermos. Y cuando la sombra tocaba, los enfermos se paraban. Quedaban sanos, los paralíticos comenzaban a caminar, los endemoniados quedaban libres. Pero como dice la alabanza, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en su vida. Si ese aplauso es para Él, dáselo con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos tener acceso a este aceite, para que nuestra copa pueda estar rebosando en la unción y la gracia del Espíritu de Dios. ¿Y usted piensa que termina ahí? Me decía el Espíritu Santo, no solo Pedro, Esteban. Dice la Biblia que Esteban predicaba el Evangelio de arrepentimiento. No estaba predicando prosperidad. Se enfrentó a los reyes, a los gobernantes de ese tiempo. Se enfrentó y comenzó a hablarles de un Evangelio de arrepentimiento. El Evangelio de Jesús de Nazaret. Que el que esté en pecado se vuelva sobre sus pecados. Que el que esté en sus malos caminos vuelva a ser los malos caminos. Por eso dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, cuando lo encuentren lo pone, para que todos lo vean. Si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, decía Dios, y oraren, y se volvieren, y se convirtieren de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos. Y eso era lo que predicaba Esteban. Predicaba un evangelio de arrepentimiento. No le endulzaba los oídos a la gente, como muchos están haciendo en este tiempo. Le están endulzando el oído y la gente viene corriendo porque cree que lo que dice es verdad. Son mentiras del diablo, me dijo el Espíritu Santo. Mentiras del diablo para engañar a los escogidos, porque muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Mentira del diablo. Pero donde está la verdad del Evangelio, la mentira no puede prevalecer. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su palabra. Segunda de Crónicas. Esa no es. Segunda de Crónicas 7:14. El Espíritu Santo me seguía hablando y me decía, no solo Esteban, no solo Jesús estaba rebosando, no me quiero ir de lo central. No solo Jesús estaba rebosando, acuérdese, cuando Jesús rebosaba, los que estaban siendo azotados por el diablo quedaban libres de aquel azote. Y dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscar en mi rostro. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Que tienen que orar, dice. Tienen que orar, dice. Es lo que más le cuesta a la iglesia. Es más lindo recibir profecía, hermano, que estar orando. Es más lindo que te endulce los oídos que estar orando. Y oraren y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. ¿Sabe cómo buscar el rostro de Dios? Cuando te subís al monte de la oración. Anoche Dios nos da una palabra. Cuando Jesús se les transfiguró, dice a Pedro y a los que estaban ahí, ¿sabe por qué se transfiguró? Porque subieron al monte, porque se pusieron a orar y Jesús se les reveló, Jesús resplandeció su luz ahí. Entonces, y orar y buscar en mi rostro. Y ahí viene la parte que no nos gusta. Y se convirtieron de sus malos caminos. Nadie dijo amén. Amén. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Amén. ¿Saben qué estaba haciendo el Señor? Estaba oyendo la oración de alguien que se arrepiente. Amén. Nunca va a oír la oración, es decir, el Espíritu Santo, de alguien que está desordenado y está vacío. Gloria a Dios. De alguien que está siendo dominado por el diablo, porque el diablo se ha establecido en ese abismo que lo separa. Si se humillara mi pueblo y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y los castigaré con vara. ¿Dice así? No. Y los perdonaré de sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor por esto? Porque Dios va a comenzar a sanar tu tierra. Dios va a comenzar a sanar tu familia. Dios va a comenzar a sanar tus hijos. Dios va a comenzar a sanar tu economía. Dios va a comenzar a sanar tu trabajo. Dios va a comenzar a sanar tu ministerio. Y no hablamos aquí de la masaya. No estamos sirviendo a un Dios muerto, hermano. Estamos sirviendo a un Dios que tiene poder para parar las tormentas, para frenar las tempestades. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Y eso es lo que estaba predicando Esteban. Estaba predicando desde el arrepentimiento. Pero dice la Biblia, que Gloria a Dios. que cuando él predicaba, y ahí no pude resistir más, hermano, y caí bajo el peso de la gloria de Dios. Como estoy sintiendo esta noche, el peso de su gloria. Y dice que cuando Esteban predicaba, los religiosos de la época, los que predicaban prosperidad, dice que se retorcían y le rechinaban los dientes, porque estaban escuchando un evangelio de poder, Amén. un evangelio de arrepentimiento. Y dice que se taparon los oídos. Se taparon los oídos. ¿Sabe cuánta gente se está tapando los oídos? Espíritu Santo, déjame terminar esto. Porque hay mucho. Muchos se tapaban los oídos para no oír el evangelio de poder y de arrepentimiento, porque sus vidas estaban desordenadas y vacías. Gloria a Dios. Por eso se tapaban los oídos. Aquí. Gloria a Dios. Y dice que se taparon los oídos y comenzaron a agarrar piedras. Comenzaron a agarrar piedras. Y con una mano se tapaban y con la otra le arrojaban piedras a Esteban. Y el Espíritu Santo me decía: ¿sabes cuántas piedras te han tirado, hijo mío? ¿Sabes cuántas piedras te han tirado? Pero te van a seguir tirando. Tengo una mala noticia para ti, me decía el Espíritu Santo.
Esteban no le dolían los pedrazos. Dice que Esteban alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Y me decía: hijo, te van a seguir tirando piedra porque el diablo se está retorciendo. El diablo se está tapando los oídos. Pero yo no te puse aquí para predicar prosperidad. Te puse aquí para que prediques un evangelio de poder. Amén, sí, Señor. Ahora aquí. Amén. Y mire, cae. Tremenda la gloria de Dios. Es tremenda la gloria que hay aquí. Y mientras más lo apedreaban, Esteban no sentía nada. Y dice la Biblia, en el versículo 2, y Dios dijo: sea la luz. Y Dios dijo: sea la luz, en el versículo 2 de Génesis 1. Sea la luz. Y acá con esto quiero terminar. Sea la luz. Y dice la Biblia: y fue la luz. Y separó Dios. Escuche bien. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Y el Espíritu Santo me decía: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿en qué concuerdan Cristo con Belial? ¿En qué concuerdan Cristo con el diablo? ¿Y en qué concuerdan la luz con las tinieblas? Por eso Dios, el Espíritu Santo me decía: yo he venido a separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que eso, Era bueno. y vio Dios que eso, Era bueno. y vio Dios que eso, y vio Dios que eso era bueno. Era bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas malas a Dios no le gustan. O te arrepentís o te vas al infierno. Él no tiene término medio. Él dice: o frío o caliente. Si eres tibio, yo te voy a vomitar porque me das asco. Y el Espíritu Santo me decía: ¿sabes cuántas personas tibias hay en la iglesia? ¿Cuántas personas desordenadas y vacías que pasan más tiempo mirando una película, novela, mirando la televisión o un partido de fútbol, en lugar de estar orando y clamando para que Dios lo bendiga, para que sus copas estén rebosando en la presencia del Espíritu y la gracia de Dios? Duele esta palabra, ¿verdad? A mí también. Vuelvo a repetir, es más lindo predicar de prosperidad. Yo sé que ahora todos estarían danzando aquí, pero el Espíritu me decía: no quiero que prediques prosperidad, quiero que prediques arrepentimiento. Y ahí puso esta alabanza en mi corazón. Yo le invito a que se ponga de pie, pero con ganas, así pegue un salto y esté aquí en el altar. Quiero que todos vengan acá. Quiero que vengan al altar. Aquí Dios va a hacer cosas tremendas. Aquí Dios va a hacer. Cuando estén todos aquí, vamos, miren. Dios puso esta alabanza en mi corazón. Esta alabanza en mi corazón, que creo que la había escuchado una sola vez. No sé, alguien me la dijo por ahí en algún momento. Alguien me la recomendó. Pero Dios va a hacer cosas gloriosas. Pero venga, sí, mire, venga.